Vicente, otra vez domingo de bajón. El tema de hoy va a ser cosas de campamentos de verano. Hay una perspectiva muy interesante porque yo me fui a trabajar 2 años a un campamento en Indiana, en Estados Unidos, que se llama... Y Vicente tiene la perspectiva del camper. Platícanos, tú no te fuiste a trabajar, tú fuiste a divertirte. ¿Qué campamentos fuiste? Sí, pero no. De hecho, mi primer trabajo fue también como instructor de campamento de verano. En pero el de Memo. eso en el club, exacto. Ya. Entonces, pues tengo la perspectiva también, digamos, de alguien que trabajó en ese esquema. Pero está muy emocionado por este tema. Porque yo creo que viví las... Ay, mil Gracias. Gracias. Porque yo creo que viví una polaridad muy fuerte entre un campamento hecho en México y un campamento en Estados Unidos, con todas las normas, protocolos de seguridad imaginables contra el salvajismo, ¿no? Pero de los dos, la verdad, viví experiencias inolvidables y no me arrepiento de ninguno de los dos. Pero la verdad, yo tengo primero más dudas de cómo te había ido a ti trabajando ya. No sé, ¿a qué edad trabajaste como instructor? Yo trabajé mis 2 últimos veranos de carrera. Oye, bueno, antes de entrarnos en la historia, ¿dónde está? Estamos en La Gordita Sagrada. La Gordita Sagrada. Este lugar es mítico. El chef de Coli, que es estrella Michelin, me dijo que trabajaba con una chava que era chef, muy buena. Los de Coli hacen otro proyecto que se llama La Casa de la Playa, que es una estrella Michelin durísimo en Xcaret. Okay. Y también esta chava se va a trabajar con ellos. Okay. Top, o sea, restaurante top en México. Y un día le dice a Rodrigo, que es el dueño, le dice, oye, esta chava, me voy a salir, quiero hacer la mejor gordita zacatecana en Monterrey. Y le dije, ¿cómo, güey? ¿Cómo? Pero estás literalmente en el peak. Y ella dijo, no, o sea, mi felicidad la encuentro en hacer este producto, esta gordita. Y pues bueno, es un lugar que está muy emocionado de venir porque es alta cocina traducida al día a día. Entonces... No, y bien enfocado, porque ya es el destino manifiesto de un chef. Entonces sí es todo lo que... O sea, como que todo lo que le apasiona y su objetivo principal, así muy enfocado, lo vamos a probar. Sí, y habla muy bien de que tú defines tu propio éxito. Es correcto. Y que te tienes que arriesgar. Porque si su objetivo era ser la mejor gordita zacatecana, formar restaurantes de estrella Michelin de trabajar a fondo, nunca lo voy a cumplir. Sí, entonces... Creo que es importante que tú definas, dando consejos, güey. Es importante que definas tu 3 minutos. Mi 3 minutos y ya sermoneando a la banda, güey. Pero mira, es un campamento mítico entre mexicanos. ¿Por qué entre mexicanos? Pues no sé, yo creo que como que es generacional. O sea, los papás ya habían ido, los papás de los papás. Entonces, un primo ya había ido de camping y está todo el día hablando de eso. Tengo otro amigo que se llama está obsesionado con... Oye, pero fueron como... No, como niños. Y un amigo se fue de instructor un año antes y me dice, oye, está increíble, vente. Entonces aplico para ese verano, entro y está muy interesante. O sea, eran cabañas. Cada instructor tenía su cabaña de 12 niños, que güey, tienes 12 vidas a tu responsabilidad 24/7 por 2 meses, que son niños de entre 12 y 14 años. Entonces está padre porque la mitad son mexicanos, la mitad gringos, entonces está una mezcolanza divertida. Interesante, ajá. Y los instructores hay de todo, güey. Por ejemplo, había un instructor que pues empezamos a recibir correos de los papás porque los niños pueden hablar con sus papás de repente, ¿no? ¿Y cómo se comunican? ¿Por correo? Pues tienen acceso al teléfono de que literal 5 minutos por semana, algo así. Vicente tiene WhatsApp. No, hombre, literal les quitan el cel, güey. No pueden tener cel durante todo el verano. Nos llegaba de todo, güey. Quejas. Los niños de esa edad son muy traviesos. Claro, es el pico de la inquietud. Y güey, literalmente te das cuenta que a esa edad lo único que te importa es hacer amigos y pasártela bien y los dulces. Entonces, güey,
Haz de cuenta que a los niños cuando llegaban les daban sus bolsitas de dulces o los papás de repente les mandaban como care packages de dulces y yo lo que hacía es todos los dulces que recibía, yo me los quedaba. O sea, les decía... Tú los dosificabas. Yo les decía, este es comunismo, todos de todos, güey. Entonces yo en mi maleta tenía como 30,000 dulces, comida, antojitos, ¿Y qué más comida les mandaba? taquis, güey. ¿Neta? Todo desde carne seca. Ese pedo lo hacían los mexicanos. Pues no, 100%. también a los gringos les mandaban sus barritas de proteína o de su carne seca. Entonces yo tenía, en la maleta tenía literal 5 kilos de dulces y yo lo que hacía es, si se portaba bien un niño, le decía de que puedes agarrar un dulce del Mystery Box. Entonces, güey, que el niño de que abriera y viera ese de... El Mystery Box de Call of Duty del... Así era. Entonces, una vez, uno de los niños, que era de los niños más buenos, amanece con el pelo lleno de chicle. O sea, en la noche uno de los niños le pegó chicle y como se estaba durmiendo y se movía, de verdad que le dejó todo el pelo lleno de chicle horrible. Y me pongo en modo investigación y agarro como que a los 2-3 niños que más me llevaba. Les dije que aquí necesitamos hacer una... dame el dedazo. Te dejo y te dejo 3 minutos a solas con el Mystery Box. Entonces, güey, qué gran incentivo. obviamente que, güey, haz lo que quieras. Literal, me iba. Pero yo creo que se comían como 7 dulces, así que back to back. Y ya al final, ya me dijeron qué niño fue. ¿Ah, sí? Y ¿sabes cómo le quité el chicle a este niño en el pelo? Con peanut butter, la crema de maní. ¿En serio? Güey, antes no existía, en esa época no existía ChatGPT, güey. ¿No? Entonces era el Google y a veces eran como que 4 o 5 cosas que te recomendaba de WikiHow. No jalaron 2 y ya con crema de maní como que se derrite y se quita, güey. Pero me tardé 1 hora manipulando el pelo de este niño, güey. Ahora tú cuéntame No, pues fue... los 2 campamentos. A ver, esto hasta hace 8 minutos que le dije a Carlos, no sabía. Pero no me acuerdo, es más, tal vez hasta me fui el mismo año a los 2. Pero habrá sido un año de diferencia o el mismo año. El campamento gringo al que fui en el parque de SeaWorld en San Antonio. Ajá. Y yo no tengo idea en qué momento descubro que existe un campamento en ese parque. Súper nicho, güey. Súper nicho. Es más, yo ni siquiera... A ver, me gustan los animales, pero no era así obsesivo al nivel de encontrar un campamento, ¿no? Entonces, total, era como 2008, como que ha sido 2008, yo tendría... Como 12. Como 11, 11, y eso, 11. Y les cuento a mis papás de que, oye, me quiero ir y que no sé qué. Mis papás, yo creo que fue con tal de tenerme fuera de la casa. Fue que en ese momento que lo tramito. Y ya le tramité la visa. No, o sea, ni siquiera tuvieron que pensar en el plan. Total, me acuerdo mucho que era papeleo y papeleo. Que se lo aventaba mi mamá, mi papá. Y mi hermana mayor, como toda buena hermana mayor, que yo estoy empezando a meterme ahí. Y nada más por FOMO. Por puro FOMO fue. Yo también quiero ir. Y dije, que la chingada, está bien. ¿Cómo arruinas cosas? Sí, fácil. O sea, pues típica dinámica. Entre hermanos, ¿no? Sí, no. Al final, también se nos pegó una prima que siempre jalaba todos los planes. Entonces, teníamos ya un team. Era una semana al campamento. Y ya organizamos todo. Mis papás organizaron sus vacaciones para que esa semana, pues ellos se quedaran en San Antonio. Ajá. Y pues nosotros ahí valiendo madre en el campamento. En el campamento. Antes de que SeaWorld sea funable, güey. Sí, no, antes de la funa, o sea, hagan todos los animales, Shamu, o sea, toda la dinámica como la conocemos de antaño. Y, o sea, llegas el primer día y como toda película gringa de niño nuevo en secundaria o en prepa, que llega así al comedor, que es de que te reciben los instructores y es de que, oh my God, I'm so happy to see you here. Y así, ya sabes, ¿no? Típico, como humor tejano así de bonachón. Y así como la película, abre la puerta, una cafetería enorme, un comedor,
todas las mesas de todos los gringos ya establecidos, porque pues todos habían metido ese campamento en grupo, menos nosotros, obviamente. Entonces me entra así un pánico de que, ¿qué? O sea, ¿qué voy a hacer? Porque ya era de que... ¿Dónde estoy? ¿Qué hice? Y ahí sí dije, bueno, agradezco que mi hermano esté aquí, ¿no? Porque ya mínimo... No vas a hablar solo, güey, hermana. Sí, no, y deja tú, o sea, era llegar, cenabas, o sea, era pues, una típica cafetería gringa, la charolita, y no me acuerdo qué comimos esa vez. Pero pues era, siéntate en una mesa con desconocidos y a ver qué pasa. Pero también, no sé si lo hayas percibido, pero los gringos se ven como si tuvieran 10 años más que la misma edad. Entonces, yo llegué y yo dije, esta bandita ya votó por Trump. O sea, esta bandita está demasiado grande. O sea, yo me sentía todavía como un niño y estos eran ya más adolescentes. Yo creo que su leche tiene como más hormonas de crecimiento o algo, güey, porque están más monstruosos, güey. Están gigantes. Además de que gigantes, a ver, o sea, digo, tú y yo estamos en el promedio de altura aquí. Seríamos unas migajas comparados con estos vatos. Sí, o sea, esos niños, yo que jugaba fútbol con estos niños de 14, güey, te hacían un tackle y sí, sentías que te empujaba un adulto, güey. Y dije que, ¿qué pedo? Me acaba de toquear mi papá. Se hacen también muchos, no sé si en mi situación como venían de ranchos o granjas gringas, güey. Y tenían como que ese build. Corn-fed. Sí, el corn-fed de que puro elote y trabajar de que 5 horas diarias, güey. Puro elote y jalar. No, pues no sé, o sea, yo me sentía muy intimidado, pero igualito que las películas, que agarras la charola, andas así temblorino, pues no sé a dónde ir. Y sientes que un bully va a llegar y ¡pah! Como Spider-Man, güey. ¿Película de onda? Pues como cualquier película gringa de que coming of age, que estás en un campamento. Total, ya nos sentamos, pues mi prima, mi hermana y yo, y medio platicamos con la gente así, como que entre que sí que no, calando el agua, y ya nos separaron ya en las cabañas. Y me acuerdo muy bien, me hice buen amigo de 2 chavos. Te voy a dejar adivinar con los nombres qué chavo era católico a morir y cuál era judío. Ok. Uno se llamaba Brett. B-R-E-T-T. Ajá. Y el otro se llamaba Wyatt. ¿Cuál crees que sea? ¿Cuál crees que es el judío? Obviamente Brett era el judío. No. Wyatt se me hace nombre súper de blanco, güey. Wyatt es el nombre más judío que te puedes imaginar. Pero madre. Total. La super regué, güey. Total, me hice muy amigo de ellos. Ajá. Y a ellos, ahorita que hablabas del Care Package, era lo mismo. Les mandaban comida. A mí no me mandaron ni las buenas tardes. Entonces, arréglatelas como puedas, Vicente. Deja de llamarme. Deja de llamarme. Papá. Oye. Ya deja de llamarme. Bueno, me habrá traído un pan dulce, algo de allá de México, pero en hambre pura. Una gloria, una oblea. Una gloria. Pura esperanza. Y era una semana en el campamento, tampoco estaba en el mes. Pero, güey, a esa edad es demasiado, güey. Sí, no, en esa edad fuera de tu casa sí dices, estoy en una expedición. O sea, Cristóbal Colón se queda y yo con la expedición que me estaba aventando. Total. La verdad, el campamento, una de las ventajas fue que me tocó 4 de julio cuando estaba allá. Ah, qué increíble. Mira, no soy el más fan de la cultura gringa, pero le echan ganas al espectáculo, al 4 de julio, que hacen sentir como que mucha euforia. A ver, estábamos en el anfiteatro donde hacían un show y, oye, que empezó en la noche el festejo, fuegos artificiales, aviones, helicópteros, así, trajeron que todo así, un veterano de que dando su plática. Sí, no. Se donó a X fundación, niños dando marometas de que... O sea, todo lo más exagerado que te puedas imaginar. Las paletas del mismo sabor. Un chingo de banderitas. O sea, ya sabes, ¿no? Todo el show gringo. Pero me la pasé muy bien. Y la verdad sí le mezclaban mucho a aprender de los animales.
como que la mañana la usaban para aprender o para, pues, para cultura marina. Ajá. Y ya en la tarde era, bueno, pues este día vamos a este parque de agua o esta sección del parque o este día vamos a ver este show y así. Y muy bien, la verdad, o sea, me la pasé bien. Te digo, hice esos 2 buenos amigos. Se me quitó mucho como que el miedo. Social, ¿no? La ansiedad Sí. social. Y fíjate que fue porque nos ponen un día a jugar voleibol. Yo era muy malo y sigo siendo muy malo para pegarle con la mano. O sea, se va a la bola. Haz de cuenta que traigo haz de cuenta que traigo un puercoespín en las manos. Se va. Se ladea, trae chamble. Sí, traigo chamble. Empiezo a regresársela, pero con el pie. Y pues con el pie sí la podía acomodar mejor. Entonces la bandita se quedó de que... Wow. Dijeron, mexicano con el pie, de que... O sea, que ese vato se trae con el FIFA Streets. Y ya, así empecé como que a hacer más amistades porque pues sí me elegían para el equipo, ¿no? Para el torneo. Y fue una experiencia buena porque la verdad sí me sacó demasiado de mi zona de confort. Claro, güey. Madre. Claro. La neta, lo mejor de todo fue el último día. Esto no nos lo habían dicho. Nos levantan temprano, nos dicen, oigan, vamos a ir a una sorpresa. Sepa de qué se refieren, pero bueno, ahí vamos. Era un grupo chiquito como de 4. Nos meten en unas oficinas. ¿Qué estamos haciendo aquí? Como que no me cuadraba. Y nos dicen, oigan, nada más, estén tranquilos. Necesitamos que, o sea, va a pasar algo que como que los vemos sonar mucho. Y nosotros, ¿de qué estás hablando? ¿Me vas a depositar $2,000? O sea, ¿de qué hablas? Ya todos son gringos. Sí, no. Aquí está. Pasaporte. No, abren la puerta y va saliendo un pingüinito, así corriendo, y se nos va acercando y nosotros decimos, ¿qué es esto? ¿De qué hablas? Y ya todos con la euforia de que, o sea, porque un pingüino, o sea, has visto miles de fotos, pero Nunca en la vida real. en la vida y no, o sea, es una textura bien curiosa, entonces es como, o sea, lo tocabas y el pingüino se deshaba, o sea, estaba Extasiado, güey. extasiado, o sea, no, De que la marcha de los pingüinos. sí, o sea, es Surfshark, ¿cómo se llama la otra? Sí, yo tenía el videojuego Nintendo 10. Un gran juego. De que el sueño es que, güey, conocer un pingüino siento que es el sueño de un niño de 12 años. Le atinaron. Le dieron al clavo y ya, pues, convivimos ahí, como que sí estaba medio acostumbrado a convivir con gente porque no tenía miedo, o sea, sí se te acercaba así de que acarícienme. Y ya, pero fue, te digo, un súper campamento y estaba todo con protocolos y seguridad y... O sea, el equipo de protección personal para todos cuando, no sé, estábamos en la alberca de olas. Sí, no estaba improvisado, güey. Nada improvisado, todos sabían exactamente qué iba a pasar, qué ibas a comer, a qué hora, o sea. ¿Cómo notabas los niños más populares o que tenían éxito en estos campamentos? Los más populares eran los que no tenían miedo y no se les veía que tenían miedo. O sea, que no tenían miedo de hablar, los que se aventaban chistes, los que rompían el hielo, eran casi siempre a los que los seguían y decían, bueno, por ejemplo, si yo no hablaba, al menos yo me siento seguro de que si estoy con este güey es el que va a hablar y yo nada más ahí pues estoy al margen, ¿no? Pero al final ese perfil de gente es muy amigable, entonces no, o sea, te saca plática de lo que sea, de que, pues eres de México y de qué parte de México, para explicarles dónde está Tampico, fue una explicación. Hazte cuenta que les dije porque no habían mapas, güey. Güey, que no, es que si tú ves a México y era de que, ¿pero dónde está México? O sea, pensaban que es venía Sudamérica. de Indonesia o La Paz. Sudamérica. Y, güey, es que el tema de campamentos, o sea, yo me daba cuenta que los niños de, pues sí, entre 13 y 15, los más populares también eran esos, los que no les daba miedo preguntar. Todos les estaban pidiendo cosas. De que, oye, es que quiero esto, oye, es que me gustaría esto. Y en una de esas sí se las daban, güey. Entonces tenían un mejor trato, pero porque no les daba miedo de que preguntar. Y tampoco les daba miedo que... Quedar sí, como... quedar como... Como quedar penita, de alguna manera. Y ellos, y en su mente
ellos de que sí sentían que se llevaban bien con todos, güey. Entonces tenían como esa ilusión de que a todos les caían bien. Entonces, sí, cierto, y rompían el hielo. Pues estaban todos callados, inventaban alguna actividad, algún chiste, alguna broma. ¿De qué rango de edad eran los niños que cuidabas tú? ¿También de 9 a 12? El primer año fue de entre 11 y 15. Y a ver, estuvo muy padre y te vas dando cuenta literalmente cosas de que por qué tus papás hacían X cosa o por qué le caías mal a este profesor. Porque esa edad los niños, güey, pueden ser... Sí, son rudos. Y no tienen filtro, güey. O sea, si tú tenías un grano, el niño era el primero que te decía, ¿qué es esa cosa que tienes de la nariz? Entonces, no estuvo tan difícil. El segundo año, ahora sí que ya trabajo con niños que ya no son niños, güey. Entre 15 y 17. Entonces, son otros incentivos totalmente. Había un día que era de que, a ver, vamos a pasar un bote. Esta es tu última oportunidad para entregar cosas ilegales. Nintendo Switches. Lo que tú metas ahí, automáticamente ya no estás castigado. O sea, es tu última chance y por ofrecerte no va a haber castigo. No va a haber castigo. Entonces, la raza de que pasaban filtros y celulares, entregaban todo. De hecho, a mí no me tocó, pero el güey con el que trabajé, que ya estaba más rucón, le tocaron a los hijos de y me dice que el hijo de que no saben cómo, pero siempre tenía un celular, siempre. Y me dijo de que, güey, le quité 15 celulares, no. El güey, y seguía, güey, seguían apareciendo. Tenía que mantenerse comunicado del vato. Entonces pasaba todo tipo de cosas. Y luego, algo bien chistoso es que yo me fui a los 14, 15 a un crucero, ¿no? Un lugar bien random, güey. Y conocí a un güey que me cayó muy mal. Mexicano, todavía hablaba de como que él y yo no nos llevábamos, güey. Y sí, como cero clic hicimos. Y bien chistoso, el primer año que fui pues estamos en el aeropuerto de Chicago y pasa el camión por nosotros para llevarnos a Indiana y lo veo, no puede ser. Y digo, no creo que este güey se acuerde, pero qué mal me caía. Y resulta que nos llevamos muy bien. A ver, ahora sí, platícame, pero de la versión mexa de tu campamento, güey. Bueno, este campamento, a ver, el nombre del campamento, probablemente alguien más que esté viendo esto fue. Obviamente. El campamento se llama Teotepec. Ajá. Físicamente estaba en un rancho por Torreón. Estaba enorme el lugar y ya estaba, digamos, muy aclimatado para campamento. Ajá. O sea, ya estaban construidos los edificios, o sea, a nivel como escuela, o sea, que hay un área de dormitorios, un anfiteatro, un gimnasio. Y ese campamento, yo no lo descubro, pero se lo recomiendan a mis papás. Y siempre me invitaban a mí, me decían, Vicente, vete, también, o sea, aprovecho la oportunidad. Pero malamente, yo en ese entonces no quería porque el campamento, una peculiaridad era que tenías misa todos los días. Ajá. Entonces, para mí eso era como que, a ver, en ese entonces no disfrutaba nada de ir a misa, entonces dije, no, o sea, no, todo el campamento se va a centrar en... ¿Cuánto tiempo era? El tema religioso era un mes. Era un mes de misa diaria. Entonces sí decía, oye, es demasiado, o sea, y yo tenía la idea de que todo estaba concentrado alrededor de la religión, pero claramente no, todo era un caos y nada más esos 30 minutos de la misa era como que un momento de meditar lo que habías hecho en el día. Sí, era Misa Express. Era Misa Express, y la verdad se te iba rápido, o sea, no te acostumbras a todo muy rápido. Sí, el padre no te tiraba un sermón. Sí. Ya sabía que éramos niños, estábamos inquietos y sobre todo porque era misa y después cenar, hambre. Así que voy a dobletear el sermón. No voy a dobletear la hostia por la perra hambre que traigo. Deme doble. Que venga. No, entonces un año le digo a mis papás, ¿sabes qué? Sí voy a ir. Y mis papás también así de que, ¿estás seguro? Y yo, sí estoy seguro de que quiero ir, porque mis papás también sabían que pues en esos ambientes tan salvajes no me gustaba mucho. Y ya, total, pues empieza el trámite. Obviamente el trámite era la cosa más sencilla. Es más, creo que nada más depositaron y fue que bueno, tenga tu hijo y ahí te damos de alta. Pásame la
pago de transferencia, Pásame el comprobante. que el morro llegue El morro llegue con maletas para un mes, no se preocupe. y listo. ¿Qué tengo que llevar? No se Nada. preocupe. Ah, Sí, te hacen, calzones. no se preocupe. Sí, no se preocupe. ¿Cómo iba ya recomendado, entre comillas? Pues muy fácil. Oye, entonces, ya total, pues el trámite muy rápido. Y mi papá se acerca conmigo y me dice, Vicente, yo no voy a ir por ti. O sea, necesito que entiendas que aunque no te guste, te tienes que quedar todo el mes. O sea, lo que empezaste, lo tienes que acabar. Yo, sí, está bien, ya. Entonces, al final, pues nos vamos en caravana, pues estuvo bien. Oye, un mes, Torreón, no era muy lejos. Entonces mis papás fueron, nos dejaron y se regresaron, ¿no? Era, Que a mí no me importa si te rompes un brazo. No, Agarras no. una escoba, no voy a ir. voy a ir por ti. Yo no voy a ir por así, y además no teníamos teléfono, no había manera de comunicarse con nadie. Y bueno, el campamento se dividía en 3 por edades. Y lo separaban como que el grupo de los, no sé, o sea, usaban animales para diferenciar. Entonces era, dependiendo de la cadena alimenticia del animal, pues te ponía. Entonces era, haz de cuenta, el nivel más bajo eran de que las hormigas o algo así de que súper frágil. El nivel medio era el coyote. Y el nivel más alto, que El los oso. más grandes, sí, el oso o el león, o ya tú sabes, ¿no? Y nos tocó, al menos en el grupo de conocidos que íbamos, de ser los más grandes del segundo nivel. Entonces, o sea, pues nos tenían medio cierto tipo de respeto por ser los grandes, porque si nos ponían en la de los osos, pues éramos los más chicos y nos iban a traer. Había un bullying, iba a haber un bullying. Porque un niño aburrido en la sierra puede ser la cosa más bulleadora de la historia porque estás aburrido, güey. A ver, y también los grupos eran como de 150 niños, o sea, eran fácil, no sé, más de 400 personas, 400 niños que estaban ahí, más los instructores y demás, y los instructores tendrían 22, 23. Sí, y que tú pensabas que ya tenían la vida hecha, ¿no? De que... Nos separan así por las 3 cabañas, ¿no? O las 3 áreas. Sí. Y luego hacen equipos más petits de 8 o 10 personas, los separan por países. Ajá. Y ya, pues nos tocan así, Me tocó un equipo fuerte porque había unos equipos Malísimos. porque esos equipos eran los que entraban a los torneos de fútbol, de quemados, de básquet. Sí, querían gente atlética. Gente atlética o gente fuerte. Digo, estábamos ya en separación de grupos y había nada más un eslabón débil en mi equipo. Era un chavo. O sea, imagínate este perfil. Era verano. Ujú. Todos traíamos short, tu camisita del PRI, o sea, algo así leve. Algo bien. Algo bien. Algo bien. Pero no. Porque, a ver, eran muchas actividades al aire libre, sudar, mojarte, el lodo de madre. La playera Comex. La playera de Comex, sí. Y este niño, porque pues era un niño, los jeans más calurosos que te puedas imaginar. Chamarra de cuero, sí, pero hasta acá. Tipo Liam Gallagher, así hasta arriba. Y un reloj. O sea, no te voy a mentir, la circunferencia del reloj está así. Sí, el Ben 10, güey. Era un reloj de Ben 10. Pero no era cualquier reloj de Ben 10, era el reloj. Era el Era Omnitrix. el Omnitrix. Traía el vato, tenía o sea, un Omnitrix. Llegó con esa pirámide en la mano. Fue que, ¿qué? Y a todos, pues, en conociéndonos, le decimos cómo funciona y lo prendió. Y lo movía circularmente y aparecía en la pantalla los monstruos o no sé qué aparecía de Ben 10. Pero era... Ser un niño rata, güey. Pero Como el rap de Minecraft. Saludos, ese güey estaba en el tech. dije, esta persona no va a ser atlética. O sea, esta persona es lo opuesto a atlética. Entonces fue como que, oye, pues, ¿qué te gusta hacer? Y así. Los Pepe Jeans. Me gusta Ben 10. Y fue, creo que esa habilidad no va a ser de mucho uso aquí, pero bueno, está bien. Seguimos adelante. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Lo Ben 10. Investigo Ben 10. Vestido Ben 10. Y, o sea, estás hablando de que en ese momento nadie tenía relojes ni inteligentes ni nada, güey. Entonces sí apantallaba mucho ese reloj. Entonces, bueno. Que ahora todos los runners lo hacen así, güey. Sí, todos están así todo el tiempo. Pero, total, habían torneos de quemados. Sí, de todo. ¿Y cómo le iba a Junior? Lo metíamos, al principio, hacía buen papel, hasta eso le echaba un chingo de ganas. Pero ya al final, ya dejamos a los más grandes que entraran frescos, y era así, era una pañada. Ese campamento, te digo, o sea, lo del tema de la misa al final fue una pequeñez, o sea, realmente estabas enfrascado en muchas actividades en el día a día,
porque lo separaban como, hacías 2 actividades en la mañana, había un break para comerte una frutita, otras 2 actividades en la tarde, luego la misa y ya la cena. Entre las actividades podías escoger de un grupo de, no sé, 15, 20 cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que yo escogí, ¿cómo se llamaba? Comando. Sí, comando. Bocha. El break. Y luego era tiro con arco. Y era campismo, que era como Boy Scouts. ¿Te acuerdas que con tiro con arco, ahí entre paréntesis, en prepa hicieron como, quisieran hacer un disque campamento, sí. Y había un güey, que obviamente... Siempre hay un salado, siempre hay un salado. Hay un güey salado. Hay un salado, siempre. Y todos se ven que iba a ser él, o sea, si le pasaba a alguien era él. Era él. Entonces, el vato de que, o sea, en nuestra escuela quisieron hacer un día como actividades al aire libre, y estaba que no se podía tirar con gocha y luego podías pescar y había el de arco y flecha. Y este güey como de que agarra la flecha y no se da cuenta, pero pone la mano, entonces nada más dispara y le hace ¡au! Le dice el maestro, profesor, creo que tengo que ir al hospital. Y tenía la flecha en la mitad. Pero y siempre está ese güey que está trauquísimo. El vato que no llegó al examen porque chocó en la mañana. El vato que se desmayaba en la escolta. Siempre hay alguien salado. Hay alguien. Y créanme, o sea, también ahí tú dijeras, el Ben 10 era el salado. Ben 10 no era el salado. El salado me topó que era un güey que... Nosotros llegamos y trajimos nuestra bicicleta porque el área está muy grande. Yo estaba emocionadísimo porque la verdad yo nada más usaba la bicicleta en mi colonia y hasta ahí. Entonces bajamos la bici. A ver, trasladar la bicicleta en el carro con maletas, entonces... No, fue un desmadre. Madre. Pero dijo mi papá, no, va a valer la pena. Pues, qué buen pedo el Chief. Sí, Yo no sé si voy a hacer así con mis hijos, güey. No, ahí se la pides pretal. Bueno, total, el salado se parte su madre el día 2 del campamento y ni siquiera iba a ningún lado. O sea, era nada más como que, miren bandita, ya voy a empezar a andar en bici. Choca con una piedra, se cae, se descalabra. Y ya, pues todos los instructores de, oye, pues qué vamos a hacer, o los citan. Al final, bicicletas vetadas por el resto del campamento. No, hombre, güey. Es que ese tipo de gente, a ver, nosotros también nos movíamos en bici, pero güey, ya éramos gente de 24, 25 sí. Y ya habían 2 instructores lesionados para 48 niños, güey. O sea, ¿y esto en qué? O sea, a inicios. A inicios. Entonces era un tema porque a veces a los niños los tenías que llevar a unos a misa, a otros a misa de judíos, a otro de que a protestantes, y nos faltaban manos, güey, porque estaban todos de que lastimados. Sí, o sea, no, al final, o sea, no sé, pues te las ingenias, regresando un poco a este campamento de Totepec. Pues como en un inicio te dije, no había protocolos de seguridad. Entonces, obviamente era... En Gocha era, aquí está tu careta. Oye, pechero, o no me acuerdo cómo se llamaba, pero algo es la careta. Bueno, eran unas emboscadas, o sea, que era, o sea, la bandita no le tenía miedo a dispararte así de cerca. De cerca, güey. A ver, estás en el bosque, te dicen, este es tu equipo, este es el otro equipo, corran hacia esa distancia y cuando suene el silbato ya empiezan a cazarse. Entonces yo después, bueno, ahorita en retrospectiva me acabo de dar cuenta que todas las actividades que yo escogí, las escogí como si me fuera a meter al ejército o algo así. Era comando, bocha, tiro con arco, o sea, como si se viniera el fin del mundo y tuviera que sobrevivir. Pero, por ejemplo, en la clase de esa comando, nos daban rifles de perdigones para tirar objetivos, pero o sea, ya después me estuve dando cuenta que el instructor no pudo haber estado en sus 5 sentidos con la manera de que nos hablaba. Y esto lo puedo corroborar con otros amigos que hayan ido, porque tenía una actitud así muy, digamos que muy tranquila, con tantos niños con armas apuntando a donde sea. Y, o sea, era salvaje, sí. O sea, no había seguridad, había una tirolesa. Yo, créeme que he tratado de acordarme, no recuerdo un solo arnés que me hayan puesto. O sea, era la barra, agárrate de la barra, no te sueltes y vas a caer en la alberca. ¿Y qué más pasó en ese campamento? Era el aniversario, el 10º creo que aniversario de Teotepec. Entonces dijeron, vamos a hacer una dinámica de
de incentivo que al final era, tú acumulabas puntos o acumulabas teotedólares, se llama teotedólares. Acumulabas teotedólares y al final había una subasta de premios donde pues ya comprabas tus cosas, dulces, Tipo en lentes. Peter Piper Pizza, que tenías que meterle 30,000 pesos para ganarte unas gomitas, panditas. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo te ganabas esos puntos? Si tú hacías buenas acciones o ayudabas a hacer cosas en el campamento. O sea, mentes maestras, güey. Era de que, oigan, banda, ¿quién ayudas a limpiar el comedor después de comer? Todos. Yo. Ah, bueno, 5. Y así, ¿no? Cada quien iba apuntando. Oye, banda, ¿quién tapó el baño? Y 5 güeyes. Yo lo destapo. Con 5 $5 de ahí. Igual. Era una euforia por ver, o sea, por acumular. Por ayudar. Porque sí, o sea, sí eran buenos premios. ¿Qué era? Fíjate que yo lo que más peleé y sí me lo logré ganar fue un helicóptero de control remoto. Entonces yo dije, no te pases de lanza, o sea, ayudo. Y ya había bandita que la subasta empezaba, bueno, unos calcetines, y la banda sacaba todo su dinero en los calcetines y ya, porque nada más les daban la euforia de competir. Yo. Sacaban todo su dinero, les quedaba 2. Entonces era, oye, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer con esos 2? No, pues te los doy. Entonces ahí yo iba acumulando, haciendo ya más grande el cochinito. El pot, porque al final, o sea, mi objetivo era uno de los regalos grandes. Y al final, pues sí lo saco. Al final, toda esa, además de que de la euforia de las actividades, era también de dónde consigo esta lana. Entonces, bandita que vendía cosas, igual vendía chocolates o que sus papás les mandaban. Otra vez, mis papás no me mandaron ni madre. No me dieron nada. Ni madre. Es como los güeyes que se fueron de los intercambios de que en Irlanda y así, que les llegaban las Nissan, los Cup Noodles, los maruchas, y los vendían, güey, y llegaban y vendían de que, no sé, 10 euros, güey, cada uno, y se hacían un billetote, güey. El mismo tema, o sea, mismo sacabas para tus salidas, o sea, la bandita vendiendo, o sea, yo creo que se hizo como una microeconomía ahí adentro, y al final en la subasta era de que un desmadre, porque era de que súper injusto, porque no estaba planeado, era de que, bueno, ¿quién da más? Y alguien levantaba la mano y levantaban 5 y así, ¿no? Porque también, a ver, los instructores tenían 20 y tantos años. Y había muy particularmente un instructor que nos caía muy bien y se nos hacía un güey bien místico. A ver, esto es una estupidez, pero el vato trabajaba en Hollister. Y entonces, esa era como su carta de misticismo. Hollister en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Como que agarró ese sale de que de verano hablaba español. O sea, creo que era de San Diego o algo así. Y le decía a la bandita, no, de que traían Hollister y pues de cómo. O sea, ¿cómo está la dinámica? Wow, sí, ¿no? En ese momento, yo estaba de que, estaba cortina si hubiera recibido de que, güey, ¿cómo le hará para mover ropa en una tienda con poca iluminación? Poca iluminación, que huele muy bien la huele tienda. muy bien. Sí, no, todo ese rollo. Y la verdad, o sea, sí fue igual salirme como que de lo normal, o sea, salirme de mi comodidad de casa para ir a este campamento en Torreón. En Tierrón. En Tierrón está súper salvaje, donde no había seguridad, donde no me pasó nada, pero fue una experiencia exageradamente buena. O sea, yo creo que vale la pena 100%. La verdad, fuera de esos campamentos, no. O sea, hice los locales. ¿Cuánto fue tu último año de instructor? 2024. No es cierto. Fue el 22 y el 23. Y, güey, la verdad yo creo que el de la mejor edición que pude haber hecho. Hice amigos que hasta la fecha veo y son brothers que literal puedo vivir con ellos 1 o 2 semanas y como ya nos conocemos, creo que pues conoces gente bien padre, porque también si estás en un campamento de verano, en vez de irte a algún viaje o echar hueva, pues quiere decir que eres una persona que te interesa mejorarte, ¿no? ¿Qué dices? Oye, prefiero estar haciendo algo de provecho, mismo vivir una experiencia nueva. Es muy válido. Y, güey, te juro que a mí al final del día me dolía la panza de tanta risa, güey, de tantas historias. O sea, hay una historia de un güey que se llama que es un gran amigo que estuvo un año anterior que yo, y haz de cuenta que estaba haciendo vencidas con los niños de juego, obviamente, y estaba haciendo así vencidas, y en una de esas vencidas como que un niño de la emoción como que se cayó y se cayó en su mano. Ajá. Como estaban haciendo vencidas y mister, y como que le hizo así o no sé qué hizo, pero había tanta presión que el niño
le rompió el brazo a mi compa, güey. El niño. El niño, como que uno de esos accidentes extraños que como que le pegó un parte exacto que literal el brazo de repente, ¡puf! Como en Harry Potter de que se le rompió. Entonces, pues sí, o sea, fue una fractura así perfecta por la presión de un lado y el niño que del otro lado como que lo tocó. Entonces, güey, obviamente estaba la broma que el camper le rompió el brazo. Entonces, de que era la broma de que, te rompió el brazo un niño y así. Y son chistes locales que perduran. Había otro güey que la primera semana jugando fútbol se lastimó la pierna y se tuvo que regresar. ¿Con qué te gustaría cerrar? O sea, yo creo que los veranos se pueden aprovechar mucho. O sea, que es muy tentador echar la huevita. Sí. Muy tentador. Pero la verdad, como primer trabajo, a ver, fue como un mes, yo también lo que me aventé de instructor, pero aunque sean niños, pues agarras callo como que de organizar gente, de liderar, aunque sea un equipo de niños. Te fogueas. Te fogueas mucho, y nada, o sea, la verdad no mi recomendación, pero, o sea, los veranos de tirar floquería, la neta siento que no valen la pena. No. O sea, sí, aunque sea en uno local, puedes ir a otro lado. Sí, o el de tu club, o... La verdad, aunque de los dos lados, o sea, de tú vivirlo como persona que asiste, tú vivirlo como instructor, o sea, las dos son bien bonitas. Mínimo métete a las fuerzas básicas del Santos, güey, ya sabes. Mínimo hacer el servicio militar nacional. Nacional. Sí. Chavalitos de marchar, Pero pues sí. Pues sí. Gran lugar. Gran lugar, sí. Y muchas gracias a la Gordita Sagrada por todas sus atenciones. La gordita de picadillo y la de lenteja. Está brutal. Brutalísimos. Yo también quedé brutalísimo. Encantado con la barbacoa. Pues bueno. Muchas gracias. Estamos bien.